El mensaje de texto llegó por error a mi celular. No le cuentes sobre la cena. Ya es hora de que aprendamos a ser una familia de verdad sin la problemática. Mi hermana se lo había enviado a mi padre, confirmando que todos habían acordado excluirme de Acción de Gracias porque me había negado a prestarle dinero para su boda. Lo que no sabían es que yo ya había alquilado el salón de fiestas de su edificio para la misma noche. Había invitado a todos los amigos que ellos intentaban impresionar, y lo mejor, había capturado todas las capturas de pantalla de los mensajes crueles que intercambiaron sobre mí. Mi teléfono vibró una segunda vez. Era otro mensaje de mi hermana Camila dirigido a mi madre. Isabela siempre arruina todo con su actitud. Mejor que se quede en su departamento llorando como siempre. Las palabras se clavaron como dagas en mi pecho, pero esta vez no lloré. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios mientras guardaba cuidadosamente cada captura de pantalla. Mi familia había cometido el error más grande de sus vidas: subestimar a la problemática. Me llamo Isabela, tengo 28 años y hasta ese momento había sido la hija perfecta. Trabajaba como contadora en una empresa mediana, vivía sola en un departamento modesto pero bien ubicado, y siempre había estado disponible cuando mi familia me necesitaba. Camila, mi hermana menor de 25 años, había sido siempre la princesa de la casa. Mis padres, Elena y Roberto, la mimaban sin límites mientras a mí me exigían responsabilidad y madurez desde pequeña. La traición había comenzado 3 semanas antes, cuando Camila me pidió que le prestara $15,000 para su boda con Alejandro. No era la primera vez que mi familia me pedía dinero. Durante años había pagado facturas médicas de mi abuela, había ayudado con la reparación del auto de papá, e incluso había financiado parte del depósito del departamento donde vivían mis padres. Nunca pedía que me devolvieran el dinero, y ellos nunca ofrecían hacerlo. Pero esta vez era diferente. $15,000 era prácticamente todos mis ahorros. Se lo expliqué a Camila con cariño, sugiriéndole que considerara una boda más pequeña o que pidiera un préstamo bancario. Su reacción fue explosiva. «Eres una egoísta», me gritó por teléfono. «Siempre has sido envidiosa de mi felicidad. Por eso no tienes novio, porque nadie soporta a alguien tan amargada». Sus palabras me dolieron profundamente, pero mantuve la calma. «Camila, no es sobre tu felicidad. Simplemente no puedo permitirme prestarte esa cantidad sin comprometer mi estabilidad financiera». «Típico», replicó con veneno en la voz. «Cuando yo necesito algo, no tienes dinero, pero seguro gastas todo en tus estúpidos libros y tus viajes sola de fracasada». Colgó el teléfono antes de que pudiera responder. Al día siguiente, mis padres me llamaron para una charla familiar. Llegué a su casa esperando que me apoyaran, que entendieran mi posición. En cambio, me encontré con un frente unido en mi contra. «Isabela, estamos muy decepcionados», comenzó mi madre con ese tono condescendiente que había aprendido a temer. «Tu hermana está pasando por el momento más importante de su vida, y tú estás siendo increíblemente egoísta». Mi padre asintió gravemente. «Hemos hablado y creemos que deberías reconsiderar tu decisión. La familia se ayuda, Isabela. Eso es lo que hacemos». «He ayudado a esta familia durante años», respondí, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. «Pero $15,000 es demasiado. ¿Por qué no pueden pedir un préstamo como cualquier pareja normal?» «¿Normal?». La voz de Camila se elevó desde la cocina donde había estado escuchando. «¿Estás diciendo que mi boda no es normal? Al menos yo tengo novio. Al menos alguien me quiere lo suficiente como para casarse conmigo». El golpe fue directo al corazón. Era cierto que no tenía pareja en ese momento, pero no porque fuera inadecuada o amargada como insinuaba Camila. Había terminado una relación de 3 años 6 meses antes, porque mi exnovio no quería comprometerse, y había decidido tomarme un tiempo para sanar. «Eso fue cruel e innecesario», murmuré, sintiendo las lágrimas amenazar con salir. «La verdad duele», replicó Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tal vez, si fueras menos tacaña con el dinero, podrías darte el lujo de ser generosa con las personas que te importan». Mis padres no la reprendieron. No dijeron nada. Su silencio fue más doloroso que las palabras de Camila. Me fui de esa casa con el corazón roto, pero con una decisión clara: no prestaría el dinero. Durante los días siguientes, los mensajes y llamadas de mi familia se volvieron cada vez más hostiles. Camila me enviaba capturas de pantalla de vestidos de novia que no podría comprar por mi culpa. Mi madre me mandaba artículos sobre la importancia de apoyar a la familia. Mi padre simplemente dejó de hablarme, pero yo tenía un secreto que mi familia desconocía.
Durante años había estado guardando dinero no solo en mi cuenta principal, sino también en una cuenta de ahorros especial que había abierto para emergencias verdaderas. Tenía casi $30,000 ahorrados, más que suficiente para prestar el dinero sin problemas financieros serios. No se lo había dicho a Camila porque intuía que si supiera que tenía el dinero, y aún así me negaba, su ira sería aún peor. La verdadera razón por la que no quería prestar el dinero era que había notado un patrón preocupante en el comportamiento de mi familia. Cada vez que los ayudaba financieramente, su agradecimiento duraba exactamente hasta la siguiente crisis. Nunca reconocían mis sacrificios, nunca valoraban mi generosidad, y siempre asumían que era mi obligación rescatarlos. Además, había algo sobre Alejandro que no me gustaba. Era encantador en la superficie, pero había notado cómo hablaba con meseros y personal de servicio, siempre con un tono despectivo. Había escuchado cómo se refería a su propia familia cuando no estaban presentes, con una crueldad casual que me ponía los pelos de punta. No confiaba en que ese matrimonio fuera a durar, y no quería que mis ahorros se perdieran en una boda que celebraba una unión destinada al fracaso. Pero explicar todo esto a mi familia hubiera sido inútil. Estaban cegados por la emoción de la boda y por su constante necesidad de complacer a Camila. Así que mantuve mi posición y soporté sus ataques. El golpe final llegó en forma de ese mensaje misdirected. Ver la traición documentada en blanco y negro. Leer cómo planeaban excluirme de Acción de Gracias. Fue la confirmación que necesitaba de que mi familia no me veía como parte integral de sus vidas, sino como un recurso conveniente del que podían deshacerse cuando no les servía. Pero lo que no sabían es que durante años había estado construyendo relaciones fuera de mi círculo familiar. Tenía amigos del trabajo, excompañeros de universidad, vecinos y conocidos que genuinamente disfrutaban de mi compañía. Muchos de ellos conocían a mi familia y habían sido testigos de la dinámica disfuncional durante reuniones sociales. También tenía algo más: información. Años de ser la contadora de la familia me habían dado acceso a muchos de sus secretos financieros y personales. Sabía exactamente cuánto dinero tenían mis padres realmente. Conocía las mentiras que habían contado sobre sus ingresos, y estaba al tanto de varios secretos familiares que preferían mantener ocultos. Mientras leía esos mensajes crueles, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si mi familia quería jugar sucio, yo podía jugar mejor. Si querían excluirme y humillarme, yo les daría una lección que nunca olvidarían. No sería venganza por venganza, sería justicia pura y simple, porque había llegado el momento de que mi familia aprendiera que subestimar a la problemática había sido el error más grande de sus vidas. La mañana siguiente al mensaje accidental, desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Ya no había lágrimas ni dolor, solo una determinación fría y calculada. Mi familia había mostrado su verdadera cara, y ahora era mi turno de mostrar la mía. Lo primero que hice fue revisar meticulosamente todos los mensajes de los últimos meses. Mi familia había sido increíblemente descuidada con sus comunicaciones, asumiendo que yo era demasiado ingenua para entender sus verdaderas intenciones. Tenía capturas de pantalla de Camila quejándose de que yo era un obstáculo para la armonía familiar. Mensajes de mi madre diciendo que era demasiado dramática con el dinero. Conversaciones donde mi padre sugería que me pusieran en mi lugar para que entendiera cuál era mi rol en la familia. Pero el tesoro más valioso era una conversación grupal entre mis padres y Camila, donde discutían abiertamente cómo manipularme para que prestara el dinero. Podríamos decirle que mamá necesita una cirugía, había sugerido Camila, o que papá perdió su trabajo, había añadido mi madre. La frialdad con la que planeaban mentirme me quitó cualquier vestigio de culpa que pudiera tener sobre lo que estaba a punto de hacer. Mi plan comenzó con una llamada a mi amiga Patricia, quien trabajaba en el mismo edificio donde vivían mis padres. El edificio tenía un hermoso salón de eventos en la planta baja que se alquilaba para ocasiones especiales. ¿Está disponible el salón para el Día de Acción de Gracias?, le pregunté, manteniendo un tono casual. Sí, curiosamente, nadie lo ha reservado. La mayoría de la gente prefiere celebrar en casa, me respondió Patricia. Perfecto. Quiero alquilarlo para esa noche. Patricia sonó sorprendida. ¿Isabela? ¿No vas a celebrar con tu familia? Siempre hablas de lo unida que son. Una sonrisa amarga cruzó mi rostro. Digamos que este año vamos a hacer algo diferente. Muy diferente. El salón costaba $300 por la noche. Una inversión pequeña para lo que tenía planeado. Inmediatamente comencé a organizar mi propia celebración de Acción de Gracias. Pero no sería una cena tradicional. Sería una reunión de revelaciones. Elaboré cuidadosamente mi lista de invitados. Incluí a todos los amigos y conocidos que mi familia siempre intentaba impresionar.
Los vecinos del piso de arriba que trabajaban en televisión, la pareja de profesores universitarios del edificio, el grupo de amigas de mi madre del club de lectura, varios compañeros de trabajo de mi padre, e incluso a Alejandro y su familia. Mi familia adoraba aparentar que éramos perfectos frente a estas personas, siempre presumiendo de lo unida que estábamos. La invitación que envié era aparentemente inocente. Los invito a una cena especial de Acción de Gracias donde finalmente compartiré algunas verdades importantes sobre la gratitud familiar. Será una noche inolvidable llena de revelaciones sorprendentes. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente estaba intrigada por el tono misterioso de la invitación y por el hecho de que yo, quien siempre había estado en segundo plano en eventos familiares, finalmente estaba organizando algo por mi cuenta. Mientras tanto, continué interceptando las comunicaciones de mi familia. Cada mensaje me daba más munición para lo que estaba planeando. Camila había comenzado a inventar historias sobre mí para justificar mi exclusión de Acción de Gracias. Le había dicho a Alejandro que yo había intentado sabotear su relación porque estaba celosa. A sus amigas les contaba que yo era una hermana tóxica que siempre causaba drama en eventos familiares. Mi madre no se quedaba atrás. Había comenzado a esparcir rumores entre sus amigas sobre mis supuestos problemas de salud mental, sugiriendo que mi negativa a prestar el dinero era evidencia de un comportamiento errático y antisocial. Mi padre, por su parte, había comenzado a contar una versión completamente falsa de por qué no estaría en su cena de Acción de Gracias. Según él, yo había decidido huir en lugar de enfrentar las consecuencias de mi egoísmo. Cada mentira, cada distorsión de la verdad, cada intento de pintarme como la villana de la historia, solo alimentaba mi determinación. Mi familia había decidido destruir mi reputación para proteger la suya. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de esa decisión. 3 días antes de Acción de Gracias, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Comencé a contactar individualmente a cada persona que había invitado, no para hablar de la cena, sino para hacerles preguntas aparentemente casuales sobre sus relaciones con mi familia. La información que obtuve fue reveladora. Los vecinos del piso de arriba me contaron que mis padres constantemente se quejaban del ruido que hacían, pero que siempre sonreían y actuaban como mejores amigos cuando se encontraban en el elevador. Las amigas del club de lectura de mi madre me revelaron que ella siempre hablaba de lo difícil que era tener una hija tan complicada como yo, mientras presumía de lo perfecta que era Camila. Los compañeros de trabajo de mi padre me dijeron que él constantemente pedía favores profesionales en mi nombre, asumiendo que yo tenía conexiones que no tenía, y que cuando estos favores no se materializaban, él culpaba mi falta de ambición por no haber cultivado mejores relaciones. Pero la información más devastadora llegó de una fuente inesperada, la madre de Alejandro, doña Carmen. Durante una conversación telefónica casual, me confesó algo que me heló la sangre. Isabela, querida, espero que no te moleste que te diga esto, pero estoy preocupada por Camila, me dijo con voz conspirativa. Alejandro me contó que ella le mintió sobre el dinero de la boda. Le dijo que tú ya habías aceptado prestárselo, y por eso él ya firmó contratos con proveedores por un valor mucho mayor al que realmente pueden pagar. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir, doña Carmen? Camila le aseguró que tenían $15,000 garantizados de ti, así que Alejandro se comprometió con un paquete de boda de $30,000, asumiendo que entre ese dinero y sus ahorros podrían cubrirlo. Ahora están desesperados porque se dieron cuenta de que no tienen suficiente dinero, pero ya es demasiado tarde para cancelar sin perder los depósitos. La mentira era aún más profunda de lo que había imaginado. Camila no solo había planeado manipularme para obtener el dinero, sino que había mentido a su prometido sobre ya tenerlo. Ahora entendía por qué sus ataques habían sido tan viciosos cuando me negué. No era solo sobre el dinero. Era sobre el hecho de que su mentira había quedado expuesta y ahora enfrentaban un desastre financiero. Doña Carmen, le dije cuidadosamente, ¿Alejandro sabe que Camila me mintió a mí también sobre las circunstancias? Hubo una pausa larga. ¿Qué quieres decir, mija? Le expliqué cómo Camila me había pedido el dinero, presentándolo como una solicitud razonable entre hermanas, sin mencionar jamás que ya había hecho compromisos financieros basados en la asunción de que yo accedería. También le conté sobre los mensajes crueles y la exclusión de Acción de Gracias. Doña Carmen suspiró profundamente. Ay, Isabela, no tenía idea. Alejandro va a estar devastado cuando se entere de esto. Él realmente creía que ustedes habían tenido una simple discusión sobre dinero, no que había manipulación y engaño de por medio. Nescha. Esa conversación me dio la pieza final del rompecabezas. No solo tenía evidencia de la traición de mi familia hacia mí,
sino también evidencia de cómo las mentiras de Camila estaban afectando a personas inocentes como Alejandro y su familia. El día antes de Acción de Gracias, recibí un mensaje de mi madre que confirmó que no tenían idea de lo que se avecinaba. Esperamos que reflexiones sobre tu comportamiento mañana, Isabela. La familia es lo más importante, y has lastimado profundamente a tu hermana en un momento tan especial. Quizás el año que viene puedas unirte a nosotros si has aprendido a valorar lo que realmente importa. La arrogancia del mensaje me quitó el aliento. Incluso después de excluirme deliberadamente, seguían posicionándose como las víctimas y a mí como la agresora que necesitaba aprender una lección. Esa noche, mientras preparaba los últimos detalles para mi cena de revelaciones, mi teléfono sonó. Era Alejandro. Isabela. Su voz sonaba tensa. Necesito preguntarte algo directamente. ¿Es verdad que le dijiste a Camila que le prestarías el dinero para la boda y luego cambiaste de opinión? El momento de la verdad había llegado incluso antes de mi evento planificado. No, Alejandro, nunca prometí prestarle el dinero. Cuando me lo pidió, le expliqué que no podía permitirme esa cantidad y le sugerí alternativas. Pero ella me dijo, su voz se quebró, me dijo que tú habías aceptado y que luego te echaste para atrás por celos. Alejandro, tengo capturas de pantalla de todas nuestras conversaciones. ¿Te gustaría verlas? El silencio del otro lado del teléfono se extendió por lo que parecieron horas. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: Sí, por favor. Le envié todas las capturas de pantalla relevantes, incluyendo las conversaciones donde Camila me insultaba y donde mis padres planeaban mentirme para conseguir el dinero. También incluí los mensajes sobre mi exclusión de Acción de Gracias. Media hora después, mi teléfono sonó de nuevo. Era Alejandro, pero esta vez su voz era completamente diferente. Isabela, no tengo palabras. No tenía idea de que Camila fuera capaz de esto, o de que tu familia te estuviera tratando de esta manera. Lo sé, Alejandro, y lo siento mucho. Sé que esto te pone en una posición terrible. ¿Terrible? Su risa fue amarga. Isabela, esto me salva. He estado sintiendo que algo estaba mal con Camila durante semanas. Su versión de los eventos nunca cuadraba completamente, y cuando traté de hablar con tus padres sobre buscar una solución que funcionara para todos, me dijeron que tú eras demasiado orgullosa para razonar. Ahora veo que todo era una elaborada mentira. Mi corazón se aceleró. ¿Qué vas a hacer? Voy a confrontar a Camila esta noche. Y mañana voy a ir a esa cena de Acción de Gracias tuya, si me lo permites. Creo que hay algunas verdades que necesitan salir a la luz. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que mi plan había evolucionado más allá de lo que había imaginado inicialmente. Ya no era solo sobre exponer la traición de mi familia. Ahora se trataba de revelar una red de mentiras que había afectado a múltiples personas inocentes. La mañana de Acción de Gracias amaneció gris y fría, perfecta para el ambiente que había creado. Llegué temprano al salón para supervisar la preparación. Había contratado un servicio de catering modesto pero elegante, suficiente para alimentar a las 25 personas que habían confirmado su asistencia. En el centro de cada mesa, en lugar de decoraciones tradicionales de Acción de Gracias, había colocado pequeños marcos con fotos familiares que contaban una historia. Fotos de todos los eventos donde yo había estado presente, sonriendo, contribuyendo, siendo parte de la familia. Fotos de graduaciones, cumpleaños, celebraciones donde mi presencia había sido no solo bienvenida, sino aparentemente valorada. A las 5 de la tarde, comenzaron a llegar los invitados. La confusión en sus rostros era evidente. Muchos de ellos habían asumido que celebraría Acción de Gracias con mi familia, como siempre. Otros se preguntaban por qué mis padres y Camila no estaban presentes. Alejandro llegó solo, luciendo devastado pero determinado. Se acercó directamente a mí. ¿Cómo fue la conversación con Camila? Le pregunté en voz baja. Tal como te imaginas, respondió con amargura. Primero negó todo, luego me culpó por no confiar en ella. Después trató de convencerme de que sus mentiras habían sido por nuestro bien. Cuando le mostré las capturas de pantalla, finalmente admitió todo, pero solo para decirme que si realmente la amara, la perdonaría y encontraría la manera de conseguir el dinero de todas formas. Y le dije que no me caso con mentirosas. El compromiso se canceló esta mañana. Un murmullo de sorpresa se extendió entre los invitados cercanos que habían alcanzado a escuchar. La noticia de que la boda había sido cancelada comenzó a circular rápidamente por el salón. A las 6 en punto, cuando todos los invitados habían llegado y estaban cómodamente acomodados con bebidas y aperitivos, me dirigí al frente del salón. El murmullo de conversaciones se fue apagando gradualmente hasta que reinó un silencio expectante. Queridos amigos, comencé, mi voz clara y firme.
Gracias por acompañarme en esta celebración de Acción de Gracias tan especial. Sé que muchos de ustedes se preguntan por qué mis padres y mi hermana no están aquí, y por qué Alejandro está solo en lugar de celebrando con su prometida. Los rostros alrededor del salón mostraban curiosidad intensa mezclada con incomodidad. Doña Carmen, quien había llegado con la familia de Alejandro, me miró con una expresión de apoyo silencioso. Resulta que este año he aprendido algunas lecciones muy valiosas sobre la gratitud, la familia y la importancia de la honestidad. Y pensé que sería apropiado compartir esas lecciones con las personas que realmente me importan. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido que había instalado para la ocasión. Permítanme comenzar leyendo algunos mensajes que recibí recientemente de mi querida familia. Un silencio aún más profundo cayó sobre el salón. Comencé a leer, palabra por palabra, el mensaje que había recibido por error sobre excluirme de Acción de Gracias. Luego leí los mensajes donde Camila me llamaba problemática y sugería que arruinaba las reuniones familiares. Continué con los mensajes de mis padres discutiendo cómo manipularme para prestar dinero, incluyendo sus planes de inventar emergencias médicas y financieras. Con cada mensaje leído, podía ver cómo las expresiones de los invitados cambiaban de confusión a shock, de shock a indignación. Las amigas del club de lectura de mi madre parecían especialmente mortificadas, recordando sin duda todas las veces que mi madre había hablado mal de mí en sus reuniones. Pero esto es solo el comienzo, continué, mi voz manteniéndose firme a pesar de la emoción que sentía, porque resulta que las mentiras de mi familia no se limitaron a lastimarme a mí. También engañaron a personas inocentes que consideraban sus amigos. Fue entonces cuando invité a Alejandro a compartir su parte de la historia. Con voz temblorosa pero clara, explicó cómo Camila le había mentido sobre el dinero, cómo había hecho compromisos financieros basados en esas mentiras, y cómo había descubierto la verdad solo 24 horas antes. Durante meses, dijo Alejandro, mirando directamente a algunos de los invitados que conocían bien a mi familia. Camila me convenció de que Isabela era una hermana celosa y egoísta, que había saboteado nuestra boda por envidia. Ahora sé que Isabela fue la única persona en esta situación que actuó con integridad desde el principio. El impacto de estas revelaciones era visible en cada rostro del salón. Personas que habían conocido a mi familia durante años estaban reevaluando completamente todo lo que creían saber sobre nosotros, pero aún no había terminado. Exactamente a las 7 de la noche, mientras mi familia presumiblemente se sentaba a su cena perfecta, sin la problemática, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas frenéticas. Primero mi madre, luego mi padre, después Camila. No contesté ninguna. Los mensajes comenzaron a llegar en avalancha. Aparentemente, algunos de los invitados en mi cena habían comenzado a publicar sobre el evento en redes sociales, etiquetando a mi familia y preguntando por qué no estaban presentes en lo que claramente era una reunión importante. Mi madre, Isabela, ¿qué está pasando? Nos están llegando mensajes preguntando sobre una cena que organizaste. Contesta el teléfono ahora. Mi padre, esto es ridículo, Isabela. ¿Qué les has estado diciendo a nuestros amigos? Camila, contesta el teléfono. ¿Qué crees que estás haciendo? Pero la llamada que realmente esperaba llegó a las 7:30. Era mi vecina del piso de arriba, Clara, quien trabajaba en televisión y había estado en mi cena. Isabela, me dijo con voz emocionada, ¿puedo hablar contigo en privado por un momento? Nos apartamos del grupo principal. Clara tenía una expresión que mezclaba admiración con algo que parecía oportunidad profesional. Lo que acabas de hacer aquí, me dijo en voz baja, la manera como documentaste todo, cómo presentaste los hechos, cómo manejaste una situación tan compleja con tanta dignidad. ¿Alguna vez has considerado trabajar en medios? Mi corazón se saltó un latido. ¿Qué quieres decir? Trabajo para un programa de noticias locales. Tenemos un segmento sobre dinámicas familiares tóxicas que va a empezar el próximo mes. Lo que viviste, la manera como lo documentaste y lo resolviste, podría ayudar a muchas personas que están en situaciones similares. La ironía era deliciosa. Mi familia había intentado arruinar mi reputación, y en su lugar, su comportamiento podría terminar catapultando mi carrera hacia una dirección completamente nueva. Me interesa, le dije, sintiendo como las piezas de mi nueva vida comenzaban a acomodarse en lugares que jamás había imaginado. El resto de la velada se desarrolló como una verdadera celebración. Sin el drama y la tensión que siempre acompañaban las reuniones familiares, los invitados se relajaron y comenzaron a compartir sus propias historias sobre dinámicas familiares complicadas. Se había convertido en una noche de catarsis colectiva. Doña Carmen se acercó a mí antes de irse. «Mija,
quiero que sepas que admiro muchísimo lo que hiciste aquí esta noche. Le diste a mi hijo la información que necesitaba para tomar la decisión correcta. Quién sabe cuántos años de miseria le ahorraste. Para las 10 de la noche, cuando los últimos invitados se fueron, mi teléfono había recibido 43 llamadas perdidas de mi familia y más de 70 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. El último mensaje de mi madre decía: Isabela, no sé qué les dijiste a todos, pero están cancelando sus planes con nosotros. Los Martínez cancelaron su cena del sábado. Las chicas del club de lectura me desinvitaron de la reunión de este mes, y hasta los vecinos nos están evitando en el elevador. ¿Qué hiciste? Me recosté en mi cama esa noche con una sensación de paz que no había experimentado en años. Por primera vez en mi vida adulta, había pasado un día festivo sin tener que caminar en cáscaras de huevo, sin tener que soportar comentarios pasivo-agresivos, sin tener que pretender que era feliz mientras me trataban como ciudadana de segunda clase, pero lo más importante era que había recuperado algo que no sabía que había perdido: mi propia voz. Durante años había permitido que mi familia definiera quién era yo. Había aceptado su versión de mi valor y mi lugar en sus vidas. Esa noche, por primera vez, había contado mi propia historia con mis propias palabras. Y la historia que había contado era la verdad. Las consecuencias de esa noche de acción de gracias se desarrollaron durante las siguientes semanas, como ondas expansivas que alcanzaron cada aspecto de la vida de mi familia. El poder de la verdad, una vez liberado, resultó ser mucho más devastador de lo que incluso yo había anticipado. Los primeros efectos fueron sociales. Mi familia, que había construido cuidadosamente una reputación de perfección y unidad, se encontró completamente aislada de su círculo social. Las amigas del club de lectura de mi madre no solo la desinvitaron de las reuniones, crearon un grupo nuevo sin ella. Los vecinos del edificio, que habían sido testigos de años de comentarios despectivos sobre mí, ahora veían a mis padres con una perspectiva completamente diferente. Los compañeros de trabajo de mi padre comenzaron a cuestionar sus constantes quejas sobre su hija problemática, especialmente después de que varios de ellos me conocieron personalmente en la cena y se dieron cuenta de que era completamente diferente a como él me había descrito. Pero las consecuencias más severas llegaron cuando la historia comenzó a circular más allá de nuestro círculo inmediato. Clara, mi vecina periodista, cumplió su palabra y me invitó a participar en el segmento de noticias sobre dinámicas familiares tóxicas. El programa se emitió 3 semanas después de Acción de Gracias. Por supuesto, cambié los nombres para proteger la privacidad, pero cualquiera que conociera a mi familia podía reconocer la historia. El programa fue un éxito, generando conversaciones en toda la ciudad sobre manipulación familiar y el costo emocional de complacer a familiares abusivos. Mi madre me llamó histérica después de que el programa salió al aire. «Isabela, la gente nos está reconociendo en la calle». Mrs. González de la farmacia me preguntó si yo era la madre de la chica del programa. «Esto es humillante». «Mamá», le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Todo lo que compartí en ese programa fueron hechos verificables. Si se sienten humillados, tal vez deberían reflexionar sobre por qué sus acciones suenan tan mal cuando se cuentan objetivamente. «¡Pero somos tu familia!», gritó. «No puedes hacer esto. No puedes destronar nuestras vidas por una tonta discusión sobre dinero». No fue una tonta discusión sobre dinero, mamá. Fue años de abuso emocional que culminaron con una traición planificada y documentada. Y no estoy destrando sus vidas. Estoy protegiendo la mía. Colgué el teléfono y nunca más contesté sus llamadas. Camila, por su parte, enfrentó consecuencias aún más severas. La cancelación de la boda no solo había sido un golpe emocional, también resultó en pérdidas financieras significativas. Los depósitos perdidos, los vestidos ya pagados, las invitaciones impresas, todo sumó varios miles de dólares que no podía recuperar. Peor aún, la historia de sus mentiras se había extendido entre sus amigos y compañeros de trabajo. Alejandro, dolido y furioso, no había mantenido privados los detalles de por qué había cancelado la boda. En una ciudad relativamente pequeña como la nuestra, este tipo de noticias viaja rápido. Camila perdió no solo a su prometido, sino también la mayoría de sus amistades. Las personas que la habían conocido durante años comenzaron a reanalizar interacciones pasadas, recordando momentos en los que Camila había distorsionado la verdad o había puesto a personas en contra de otras. Mi traición no había sido un incidente aislado, había sido el patrón finalmente expuesto. Intentó contactarme varias veces, alternando entre súplicas desesperadas y ataques venenosos. Sus mensajes reflejaban una mujer en completa negación sobre su papel en la destrucción de su propia vida.
Isabela, por favor, tienes que ayudarme a arreglar esto. Escribió en uno de sus mensajes. Diles a todos que exageraste, que fue un malentendido. Mi vida está arruinada. Cuando no respondí, su tono cambió. Eres una perra vengativa. Destruiste mi vida por $15,000. Espero que estés feliz. Cuando estés vieja y sola, vas a recordar que destruiste a tu propia familia por dinero. Pero yo sabía que esto nunca había sido sobre dinero. Había sido sobre respeto, sobre dignidad, sobre el derecho básico de ser tratada como un ser humano valioso, en lugar de como un recurso conveniente. 6 meses después de esa noche de Acción de Gracias, mi vida había cambiado completamente. El segmento de noticias había llevado a otras oportunidades. Me ofrecieron un trabajo de medio tiempo como consultora para un programa de radio que trataba sobre relaciones familiares tóxicas. También comencé a escribir artículos freelance sobre finanzas personales y límites familiares. Mi trabajo principal como contadora no se vio afectado negativamente. Al contrario, varios clientes me buscaron específicamente después de ver el programa, diciendo que querían trabajar con alguien que valorara la honestidad y tuviera experiencia lidiando con situaciones financieras complicadas. Pero el cambio más significativo fue personal. Por primera vez en mi vida adulta, tenía paz mental. No vivía constantemente ansiosa sobre la próxima crisis familiar que tendría que resolver financieramente. No perdía el sueño preocupándome por comentarios pasivo-agresivos o planeando cómo evitar conflictos en reuniones familiares. Había recuperado la energía emocional que durante años había desperdiciado en una familia que nunca me había valorado apropiadamente. Con esa energía, pude enfocarme en construir relaciones genuinas con personas que realmente apreciaban quién era yo. Conocí a David en una de mis apariciones en el programa de radio. Era psicólogo especializado en trauma familiar y había sido invitado como experto para discutir mi caso. Después del programa, me invitó a tomar café para continuar nuestra conversación sobre dinámicas familiares disfuncionales. Lo que comenzó como una amistad profesional se desarrolló gradualmente en algo más profundo. David entendía, desde una perspectiva tanto personal como profesional, lo que yo había vivido. Él también había tenido que establecer límites severos con su propia familia, y respetaba completamente las decisiones que había tomado. Por primera vez en años, estaba en una relación donde no tenía que justificar mis límites o defender mis decisiones. David no solo aceptaba que hubiera cortado contacto con mi familia, la admiraba por la fortaleza que había requerido hacerlo. 9 meses después de Acción de Gracias, estaba viviendo en un apartamento nuevo, más grande y en un barrio mejor. Mi cuenta de ahorros, libre de las constantes demandas de mi familia, había crecido sustancialmente. Tenía una relación amorosa saludable, una carrera en expansión, y por primera vez en mi vida adulta, verdadera paz mental. Un día, mientras caminaba por el supermercado, me encontré cara a cara con mi madre. Había perdido peso y tenía una expresión derrotada que nunca le había visto antes. Por un momento, nos miramos en silencio. Isabela, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mamá, respondí, manteniendo un tono neutral. ¿Cómo has estado?, me preguntó, y pude detectar una esperanza desesperada en su voz. Muy bien, gracias. Escuché que tienes un novio nuevo y que estás trabajando en radio. Así es. Hubo otra pausa larga antes de que dijera, tu padre y yo hemos estado hablando. Pensamos que tal vez podríamos intentar arreglar las cosas, como familia. La miré directamente a los ojos. Mamá, ¿han reflexionado ustedes y Camila sobre lo que hicieron? ¿Han reconocido que me trataron cruelmente y me traicionaron? ¿Han considerado que tal vez una disculpa genuina podría ser un primer paso? Su expresión se endureció inmediatamente, revelando que nada había cambiado fundamentalmente. Isabela, no podemos cambiar el pasado. Todos cometemos errores. Lo importante es seguir adelante como familia. Mamá, le dije con una tristeza genuina, el hecho de que todavía veas lo que me hicieron como un simple error me confirma que tome la decisión correcta. Ustedes no han aprendido nada. Pero somos tu familia, insistió, usando el mismo argumento que había usado durante años para justificar comportamientos inaceptables. No, le respondí con una claridad que me sorprendió. Una familia real no habría hecho lo que ustedes me hicieron. Una familia real no habría planeado mi humillación y exclusión. Una familia real habría valorado mi bienestar tanto como el de Camila. Tomé mi carrito y comencé a alejarme, pero me detuve para añadir, espero que algún día entiendan lo que perdieron, porque yo sí entiendo lo que gané. Y era cierto.
había ganado mucho más de lo que había perdido. Había ganado autorrespeto, relaciones auténticas, paz mental y una vida construida en mis propios términos en lugar de las expectativas tóxicas de personas que nunca me habían valorado realmente. Mientras me alejaba de mi madre en ese supermercado, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por la familia que nunca tuve, pero liberación por haber dejado de perseguir algo que nunca existió realmente. 2 años después de aquella noche de Acción de Gracias, mi vida había florecido de maneras que nunca hubiera imaginado. David y yo nos habíamos mudado juntos a una casa pequeña pero hermosa en las afueras de la ciudad. Él había conocido toda mi historia desde el principio, y su apoyo inquebrantable me había ayudado a sanar de maneras que no sabía que necesitaba. Mi carrera también había evolucionado significativamente. Lo que había comenzado como apariciones ocasionales en radio se había convertido en un trabajo regular como copresentadora de un programa semanal llamado Límites Saludables. El programa había ganado una audiencia fiel de personas que luchaban con dinámicas familiares tóxicas, y regularmente recibía cartas de oyentes agradeciendo por haberles dado el valor para establecer sus propios límites. También había comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia, no como un ejercicio de venganza, sino como una guía práctica para personas que se encontraban en situaciones similares. El proceso de escribir había sido terapéutico, permitiéndome procesar completamente todo lo que había vivido y transformarlo en algo que pudiera ayudar a otros. Pero la validación más significativa llegó de una fuente inesperada. Un día recibí un mensaje de una mujer llamada Ana, quien había estado en mi cena de Acción de Gracias 2 años antes. Era amiga de una de las compañeras del club de lectura de mi madre, Isabela. Escribió: «Quería agradecerte por lo que hiciste esa noche. Tu valentía me inspiró a examinar mi propia relación con mi familia. Durante años mi hermano y mis padres me habían estado manipulando financiera y emocionalmente, y yo pensaba que era normal porque así es la familia. Después de ver cómo manejaste tu situación, encontré el valor para establecer mis propios límites. Mi vida ha mejorado dramáticamente desde entonces». Ese mensaje, y otros similares que había recibido a lo largo de los meses, me confirmaron que mi decisión había tenido un impacto positivo que se extendía mucho más allá de mi propia situación. Mientras tanto, las noticias sobre mi familia llegaban ocasionalmente a través de conocidos mutuos. Los informes no eran alentadores. Mis padres habían perdido la mayoría de sus amistades cercanas y se habían vuelto cada vez más aislados. Su reputación en la comunidad había quedado permanentemente dañada, y aparentemente culpaban a todo el mundo excepto a sí mismos por su situación. Camila había pasado por una serie de relaciones fallidas, aparentemente incapaz de mantener una pareja una vez que se revelaba su tendencia a la manipulación y la mentira. Había intentado mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, pero había regresado a los pocos meses porque no podía permitirse vivir sola sin el apoyo financiero de mis padres. Lo más revelador era que, según me contaron, mi familia había comenzado a crear una narrativa alternativa sobre lo que había pasado. En su versión, yo era una hija ingrata que había abandonado a mi familia por una pequeña discusión y que había lavado nuestra ropa sucia en público por pura maldad. Aparentemente, se habían convencido completamente de esta versión revisada de los eventos, borrando convenientemente su papel en toda la situación. Esta información no me sorprendió. Había aprendido que las personas que son capaces de traicionar y manipular a sus seres queridos rara vez son capaces de la autorreflexión genuina necesaria para reconocer sus errores. Era más fácil para ellos pintarme como la villana que aceptar que habían perdido a un miembro valioso de la familia por su propia crueldad. La primavera del 3er año, después de mi separación de la familia, David me propuso matrimonio durante un fin de semana en las montañas. Había planificado una propuesta simple pero perfecta, sin drama ni espectáculo innecesario. Cuando dije que sí, mi primera emoción fue una gratitud pura por haber encontrado a alguien que me amaba por quien era realmente, no por lo que podía hacer por él. Planificar nuestra boda fue una experiencia completamente diferente a lo que hubiera sido si todavía tuviera contacto con mi familia. No hubo dramas sobre la lista de invitados, no hubo demandas sobre el lugar o el estilo, no hubo críticas sobre nuestras decisiones. En su lugar, fue una colaboración amorosa entre David, yo, su familia, que me había recibido con los brazos abiertos, y los amigos genuinos que habíamos construido a lo largo de los años. El día de nuestra boda, mientras me preparaba en una suite del hotel, me tomé un momento para reflexionar sobre el viaje que me había llevado hasta ese punto. 3 años antes,
Había estado rodeada de una familia que me degradaba constantemente, pero insistía en que me necesitaba. Ahora estaba rodeada de personas que me valoraban genuinamente y me apoyaban en mis decisiones. La diferencia era asombrosa. En lugar de ansiedad sobre posibles conflictos o comentarios hirientes, sentía solo amor y emoción. En lugar de preocuparme por complacer a personas que nunca estarían satisfechas, podía enfocarme en celebrar con personas que realmente se alegraban por mi felicidad. Durante la ceremonia, cuando David y yo intercambiamos votos que habíamos escrito personalmente, mencioné mi gratitud por haber encontrado una familia elegida que me amaba incondicionalmente. No era una referencia sutil a mi familia biológica. Era un reconocimiento genuino de que había descubierto que la familia real se define por el amor y el respeto mutuo, no por la sangre compartida. La recepción fue exactamente lo que habíamos querido: íntima, llena de risas y libre del drama que había caracterizado cada evento familiar de mi vida anterior. Los padres de David me trataban como una hija desde el día que me conocieron, y mis amigos habían creado un círculo de apoyo que me daba todo lo que había buscado en mi familia biológica, pero nunca había encontrado. Esa noche, mientras David y yo bailábamos nuestra primera canción como esposos, me di cuenta de que había logrado algo que había parecido imposible 3 años antes. Había construido una vida llena de amor auténtico, respeto genuino y paz duradera. No sentía ni un vestigio de arrepentimiento por las decisiones que había tomado. La mujer que había permitido que su familia la tratara como ciudadana de segunda clase durante años, había evolucionado hasta convertirse en alguien que entendía su propio valor y se negaba a aceptar menos de lo que merecía. 6 meses después de la boda, mi libro, Cuando la familia se vuelve tóxica, una guía para establecer límites saludables, fue publicado. Se convirtió en un bestseller local y recibió atención nacional cuando varias celebridades lo mencionaron en redes sociales como un recurso valioso para personas en situaciones familiares difíciles. Las entrevistas y apariciones en medios que siguieron me dieron una plataforma aún más amplia para hablar sobre dinámicas familiares tóxicas y la importancia de priorizar la salud mental sobre las obligaciones familiares percibidas. Durante una de estas entrevistas, el host me preguntó si alguna vez consideraría reconciliarme con mi familia si se disculparan genuinamente. Esa es una pregunta interesante, respondí después de considerarla cuidadosamente. Pero la realidad es que una disculpa genuina requeriría que reconocieran completamente el daño que causaron, que entendieran por qué sus acciones fueron hirientes, y que demostraran un cambio real en su comportamiento durante un periodo prolongado. Basándome en todo lo que sé sobre ellos, no creo que sean capaces de ese nivel de autorreflexión y crecimiento personal. ¿Y eso te entristece?, preguntó el host. Ya procesé esa tristeza hace años, expliqué. Lo que siento ahora es principalmente gratitud por haber encontrado el valor para priorizarme a mí misma y construir una vida rodeada de personas que me valoran genuinamente. Esa entrevista generó miles de comentarios de personas compartiendo sus propias historias de familias tóxicas y límites necesarios. Me di cuenta de que mi experiencia había resonado con muchas más personas de las que había imaginado inicialmente. 4 años después de aquella noche de acción de gracias que cambió todo, David y yo estábamos esperando nuestro primer hijo. Mientras planeábamos para la llegada del bebé, reflexioné sobre el tipo de madre que quería ser y el tipo de familia que quería crear. Una cosa era absolutamente clara: mi hijo nunca crecería sintiéndose como un recurso conveniente para sus padres. Nunca tendría que ganar nuestro amor o respeto a través de sacrificios financieros o emocionales. Y si alguna vez alguien, incluso un familiar, intentara tratarlo con la crueldad que yo había experimentado, David y yo estaríamos allí para protegerlo sin vacilación. Había aprendido que proteger a las personas que amas a veces significa establecer límites firmes con otras personas que amas menos. Y había aprendido que la familia real no es la que comparte tu ADN, es la que comparte tus valores, respeta tu dignidad y te apoya en tu crecimiento como persona. El último mensaje que recibí de mi familia biológica llegó durante mi 8º mes de embarazo. Era de mi madre, quien aparentemente se había enterado de mi embarazo a través de las redes sociales. Isabela, escribió, felicidades por el bebé. Esperamos que esto te ayude a entender la importancia de la familia y que consideres permitir que tus padres y tu hermana conozcan a su nieto sobrino. Los niños necesitan a toda su familia. Leí el mensaje en voz alta a David y ambos nos reímos con incredulidad. Incluso en un intento de congratularse conmigo, mi madre no podía evitar incluir una crítica implícita, sugiriendo que no entendía la importancia de la familia, y una demanda: acceso a mi hijo. ¿Vas a responder?, me preguntó David. No, respondí sin hesitación.
Ya les di toda la respuesta que necesitaban hace 4 años. Y era cierto. Mi silencio era mi respuesta final. No era cruel, era protección. Protección para mí, para David y para el niño que estaba por llegar. Era la declaración final de que había aprendido a valorar mi propia paz y bienestar, tanto como había valorado previamente la comodidad de otros. Mientras escribo esta reflexión final sobre mi experiencia, mi hijo tiene ahora 6 meses de edad. Cuando lo miro, siento una determinación feroz de asegurarme de que nunca experimente el tipo de manipulación y abuso emocional que yo experimenté. Crecerá sabiendo que es amado incondicionalmente, que sus límites serán respetados, y que nunca tendrá que elegir entre su bienestar y la aprobación familiar. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber destruido mi familia, pero yo no destruí nada. Simplemente dejé de participar en una dinámica destructiva que había estado dañándome durante años. Mi familia eligió la traición sobre la honestidad, la manipulación sobre el respeto y el abuso sobre el amor. Yo simplemente elegí algo diferente para mí misma. La noche de Acción de Gracias, cuando levanté mi copa y dije, desafío aceptado, no sabía que estaba comenzando un viaje que me llevaría a una vida completamente nueva. No sabía que perdería una familia, pero ganaría una vida. No sabía que al defender mi propia dignidad, inspiraría a otros a hacer lo mismo. Lo que sí sabía, incluso en ese momento de dolor y traición, era que merecía mejor. Y resultó que tenía razón. Hoy, cuando celebramos Acción de Gracias, David, yo y nuestro hijo estamos rodeados de amigos que hemos elegido como familia, de los padres y hermanos de David que me han abrazado como propia, y de la paz que viene de vivir auténticamente. Damos gracias por el amor genuino, por el respeto mutuo y por la sabiduría que me permitió reconocer la diferencia entre una familia funcional y una disfuncional. Mi familia biológica sigue viviendo a solo 30 minutos de distancia, pero podríamos estar en diferentes planetas. Ellos siguen atrapados en los mismos patrones tóxicos que me expulsaron de sus vidas, mientras yo he construido algo completamente nuevo y muchísimo mejor. No hay moraleja simple en esta historia. No hay lección ordenada sobre el perdón o la reconciliación. A veces las personas que te lastiman no cambian. A veces la única respuesta saludable es alejarse y construir algo mejor sin ellos. Y a veces, defender tu propia dignidad resulta ser la decisión más transformadora que puedes tomar. El mejor regalo que me dio mi familia fue enseñarme, a través de su traición, lo que no quería en mi vida. Y al eliminar lo que no quería, hice espacio para todo lo que sí quería. Amor real, respeto genuino, y una paz que no sabía que era posible. Esa es la verdadera gratitud. No agradecer por lo que tienes sin importar qué tan tóxico sea, sino agradecer por la sabiduría de reconocer lo que mereces y el valor de perseguirlo. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente